Este también es un momento de cambio para mi familia. Una impactante nueva filtración ha enviado ondas de choque a través del Palacio de Buckingham, revelando que tan solo 2 días antes de una fatídica reunión familiar, el rey Carlos se encerró en secreto en sus aposentos privados y redactó personalmente lo que se describe como el testamento más explosivo en décadas. No se trataba de un documento formal ordinario. El texto supuestamente contiene admisiones francas sobre su salud, decisiones críticas sobre la transferencia de poder y, lo más explosivo, referencias directas tanto al príncipe William como al príncipe Harry. Se dice que varios miembros senior de la realeza quedaron atónitos y en silencio al escuchar su contenido. Pero el verdadero drama estalló dentro de la sala de reuniones misma. Mientras Carlos comenzaba a leer en voz alta sus últimas voluntades, la reina Camila supuestamente se puso de pie de un salto, interrumpiéndolo con un estallido tan feroz que rompió el protocolo real. Lo que siguió se ha descrito como un enfrentamiento irreparable. En un movimiento que ha dejado a toda la institución tambaleándose, se dice que el rey despojó a Camila de poderes significativos y supuestamente le pidió que se retirara del centro de influencia. Todo para salvaguardar el futuro de William. Fue una decisión fría, una que lleva el inconfundible aroma de una purga. ¿Está Carlos sacrificando todo para proteger a su hijo? ¿O acaba de encender una guerra interna que podría desgarrar la monarquía desde dentro? Y Camila, ahora apartada del círculo interno de poder, ¿se retirará en silencio? ¿O ya está preparando un contraataque devastador que podría hacer que toda la familia real pague el precio? En la oscuridad envolvente de su cámara privada en el Palacio de Buckingham, el pálido resplandor dorado de la lámpara de escritorio era la única defensa contra el silencio de una noche londinense. El rey Carlos III estaba sentado allí, con su sombra alargándose sobre el antiguo escritorio de roble. Ahora era un monarca confrontando su propia mortalidad. Las arrugas en su frente parecían más profundas bajo la luz, testimoniando un reinado que, aunque breve, había estado marcado por la turbulencia desde reparar las grietas familiares hasta preservar la supervivencia de la monarquía en un mundo que cambia a una velocidad vertiginosa. Su mano temblaba ligeramente mientras sostenía la pluma estilográfica, el frío metal contra su piel. Un recordatorio crudo de la dura realidad. En 2 días se celebraría una reunión especial del Consejo. Pero solo él sabía que su contenido sacudiría los mismos pilares de piedra de este palacio. El rey Carlos comenzó a escribir las primeras líneas de su testamento. Cada trazo inclinado aparecía en el fino papel hecho a mano. No comenzó con cláusulas legales secas, sino con una amarga confesión sobre su salud. Los informes médicos confidenciales del último año, el cansancio prolongado y la creciente sensación de impotencia ante un horario implacable lo habían llevado a esta decisión. Escribió con franqueza sobre su declive físico, algo raro en un rey al que se espera que proyecte una autoridad inquebrantable hasta su último aliento. Su mirada se detuvo largo rato cuando mencionó al príncipe heredero William. En la mente de Carlos, la imagen de su hijo mayor surgía como el contrapunto perfecto a su propio envejecimiento. William, el heredero forjado a través de la disciplina y la preparación meticulosa, representaba una nueva generación real. Carlos escribió sobre sus expectativas para su hijo con confianza absoluta, pero también con una profunda inquietud. Creía que William traería transparencia y una cercanía con el público que su propia generación nunca había logrado del todo. Cada línea que describía a William no se trataba solo de la transferencia de poder, sino del depósito de esperanza para una monarquía moderna, una en la que los muros de la institución se suavizaran para abrazar el pulso de los tiempos. Sin embargo, la parte más difícil de la carta no era ceder el trono. Su pluma vaciló.
La tinta se filtró ligeramente en las fibras del papel mientras comenzaba a escribir sobre Harry y Meghan. Los acontecimientos de 2020, cuando los Sussex eligieron alejarse de los deberes reales y mudarse a Estados Unidos, habían permanecido como una herida abierta en el corazón de Carlos. Describió el dolor de un padre que ve a su familia destrozada por malentendidos, la brutalidad de los medios y elecciones personales extremas. En el testamento, expresó un ardiente deseo de reconciliación. Escribió sobre querer que Harry y su esposa regresaran, no como un gesto diplomático, sino como una reunión de sangre. Carlos entendía que si la familia no podía sanar internamente, el futuro reinado de William sería perseguido para siempre por los fantasmas del pasado. Cada vez que se mencionaba un nombre, surgía un recuerdo que le oprimía el pecho. Recordaba los días en que Harry era un niño travieso al lado de William, antes de que se construyeran los muros divisorios. En la carta vertió no solo poder político, sino las emociones más sinceras de un hombre en el crepúsculo de su vida. Cuando se completaron las líneas finales, Carlos dejó lentamente la pluma. Miró fijamente el borrador, que contenía decisiones que podrían remodelar la historia de la monarquía británica durante décadas. Sabía que una vez que esta carta se revelara, las posiciones de muchos cambiarían y las tormentas serían inevitables, especialmente para Camila, la esposa que había estado a su lado en cada triunfo y prueba, pero que ahora podría encontrarse empujada a los márgenes de estos nuevos planes. El rey Carlos suspiró, un sonido pequeño que se disolvió en el vasto espacio del estudio. Pasó suavemente la mano sobre el papel como para sentir el peso de las palabras que acababa de escribir. Finalmente, firmó su nombre al pie con un trazo decisivo. El reloj del palacio marcó su ritmo constante, señalando el avance de la noche. Carlos se levantó, con las piernas ligeramente inestables por haber estado sentado demasiado tiempo, y caminó hacia la ventana. Miró hacia los jardines del palacio envueltos en la niebla característica de Londres. Murmuró para sí mismo, con una voz cargada de agotamiento y determinación. Espero que esta sea la decisión correcta para todos. La carta yacía ordenadamente dentro de un sobre sellado con cera roja que llevaba el escudo real, descansando en silencio sobre el escritorio como una bomba de mecha lenta, esperando el amanecer para alterar el destino de todo un imperio. En la mañana en que se iba a anunciar el testamento, el Palacio de Buckingham despertó en una atmósfera cargada de inquietud. Dentro de los largos corredores que resonaban, los pasos del personal senior resonaban, apresurados pero cautelosos. La convocatoria de emergencia de todos los miembros clave de la familia y los asesores más confiables a una hora tan temprana era sin precedentes, evocando los momentos más dolorosos de la historia real. En las salas de espera, la tensión se podía sentir en cada aliento. El personal del palacio, conocido por su compostura absoluta, ahora se movía con miradas evasivas. Arreglaban delicadas tazas de porcelana fina con manos temblorosas. El leve tintineo de la porcelana contra la plata sonaba extrañamente fuera de lugar en el terrible silencio. Todos se preguntaban por el motivo de la reunión, un anuncio sobre el deterioro de la salud del rey o un cambio de personal impactante. Las especulaciones sin palabras se extendían como una corriente subterránea a lo largo de las paredes revestidas con severos retratos de antiguos monarcas que miraban desde arriba. Fuera de las puertas principales, la quietud del palacio contrastaba completamente con el caos del mundo exterior. Cientos de lentes de los medios se habían instalado desde el amanecer, formando un bosque de equipos apuntando directamente al icónico balcón. Reporteros veteranos se agrupaban en abrigos largos, con ojos agudos y escrutadores de cada limusina, con ventanillas tintadas que entraba lentamente por las puertas. El público, sensible a los cambios de poder, comenzó a reunirse en número creciente. Su silencio llevaba el peso de la anticipación,
Una mezcla de curiosidad y ansiedad por el gran evento que tomaba forma detrás de las enormes puertas de roble. En la antecámara privada, los miembros de la familia real aparecieron uno a uno. El príncipe heredero William entró con una expresión endurecida, con el ceño ligeramente fruncido como si intentara descifrar el significado oculto de la convocatoria de su padre. No se sentó, sino que se quedó de pie junto a la ventana, con la mano agarrando inconscientemente su reloj de pulsera. Su mente era un enredo de hipótesis. Miró a la princesa Ana, quien mantenía un semblante gélido, con sus ojos agudos observando cada movimiento del personal. Su presencia servía de ancla en la tormenta. Sin embargo, ni siquiera ella podía ocultar su inquietud por la forma en que seguía ajustándose los guantes de cuero en las manos. La llegada de Camila se convirtió en el foco de las corrientes subterráneas. Caminaba con la gracia serena de una reina, pero sus ojos se movían constantemente, buscando cualquier mirada reveladora de sus secretarios privados. Percibía un cambio en la actitud del rey Carlos desde la noche anterior, una distancia extraña y una determinación que nunca había visto antes. Sus palmas estaban ligeramente húmedas. Podía sentir que la posición y la influencia que había construido con tanto esfuerzo durante décadas ahora enfrentaban una prueba brutal. Cada paso que daba sobre la alfombra roja se sentía más pesado, y cada saludo con la cabeza llevaba una sutil actitud defensiva. Cuando el gran reloj del salón dio la hora señalando el momento de la reunión, el aire pareció quedarse sin oxígeno. Los miembros de la familia real comenzaron a moverse hacia la gran sala de reuniones. Caminaban en formación, silenciosos y solemnes, creando una escena tanto magnífica como sombría. El susurro de la seda y el suave tintineo de los metales eran los únicos sonidos que rompían el silencio. Antes de las puertas de la gran sala de reuniones, todos hicieron una pausa durante un breve pero interminable momento. Se miraron unos a otros, buscando alianza o una pista de la verdad, pero solo veían rostros cuidadosamente enmascarados por el protocolo real. El mayordomo jefe, con guantes blancos impecables, abrió lentamente las dos pesadas puertas. Una oleada de luz de las magníficas arañas se derramó, tragándose las figuras de cada persona al entrar. Las puertas de roble se cerraron con un golpe pesado que resonó por el pasillo. El sonido marcó el fin de la falsa calma de los viejos tiempos. Fuera, la multitud de reporteros contuvo colectivamente la respiración, con las cámaras listas en mano. Detrás de aquellas puertas selladas, el orden de la monarquía británica estaba a punto de ser reescrito, y todo lo que quedaba fuera era un peso tenso, mientras que dentro de la gran sala, cada segundo que pasaba llevaba el peso de la historia. Dentro de la gran sala de reuniones, el aire se sentía sofocante bajo un escalofrío de solemnidad. El rey Carlos estaba sentado en el centro de la larga mesa. Su figura parecía más pequeña de lo habitual entre las altas paredes paneladas de roble oscuro y los silenciosos retratos de sus ancestros que observaban desde arriba. Sobre la mesa yacía el testamento, plano pero cargando el peso de 1000 cargas. Cuando comenzó a leer en voz alta, su voz carecía de la resonancia de los discursos públicos. En cambio, era baja, temblorosa, pero llena de una determinación inquebrantable. Cada palabra del rey desprendía otra capa de la frágil ilusión de paz. En el momento en que se pronunciaron formalmente las frases «transferencia del trono» y «príncipe heredero William», la atmósfera en la sala se congeló al instante. Descendió un silencio aterrador, de esos en los que se puede oír el latido frenético del propio corazón o el leve susurro de la seda con cada respiración apresurada. Todos los presentes, desde los miembros de la familia hasta los asesores senior, permanecieron congelados en su lugar como si se hubieran convertido en piedra. La mirada del rey Carlos no vaciló. Miró directamente a sus hijos, a sus hermanos
y especialmente a la esposa que estaba a su lado, la reacción de William fue de un feroz autocontrol. Sus hombros se tensaron. Sus nudillos se blanquearon al agarrar el reposabrazos de madera. Su rostro no traicionaba ninguna emoción. Mientras que sus ojos ardían con un profundo desconcierto ante la repentina carga que se le imponía. Sin embargo, ese silencio no se rompió con palabras, sino con una acción repentina. Camila se levantó abruptamente. El chirrido de su silla raspando el suelo de madera cortó el aire solemne como un tajo. Su rostro, normalmente compuesto, perdió el color antes de enrojecer con una ira que se extendió por su cuello. Sus ojos se clavaron en Carlos, llenos de shock y de la profunda punzada de la traición. No ofreció argumentos políticos, pero cada gesto, la forma desafiante en que enderezó su columna, el rápido subir y bajar de su pecho, hablaba volúmenes de su oposición. En la mente de Camila, esta decisión era un golpe mortal al rol y al estatus que había pasado toda una vida construyendo, soportando un escrutinio interminable para lograrlo. Convertirse en reina consorte y luego en dowager mucho antes de lo esperado. Ser despojada de poder real e influencia directa al lado del rey era algo para lo que nunca se había preparado mentalmente. La reacción aguda de Camila envió una ola de intenso conflicto que se extendió por la sala. Sin embargo, contrariamente a cualquier expectativa de apoyo o debate colectivo, los demás miembros de la familia real optaron por bajar la cabeza o mirar al vacío. La princesa Ana mantuvo su expresión de hierro, pero un leve e imperceptible asentimiento reveló que había aceptado este arreglo como un paso necesario para proteger la monarquía. Este consenso silencioso formó un círculo invisible que se cerró sobre Camila, convirtiendo su protesta en una posición solitaria y desesperada. Al darse cuenta de su aislamiento, incluso entre sus parientes más cercanos, Camila ya no pudo contenerse. No esperó a que la reunión terminara con una ceremonia adecuada. Con un movimiento decisivo, se giró. Su larga falda barrió el suelo con un susurro enfadado. Caminó rápidamente, sus tacones altos golpeando el suelo, con chasquidos secos y agudos que resonaban como disparos en el espacio cerrado. La puerta de la sala de reuniones se abrió una vez más y se cerró de golpe detrás de ella con fuerza, dejando atrás un vasto vacío y una atmósfera pesada como el plomo. El rey Carlos permaneció sentado, con la cabeza ligeramente inclinada, el testamento temblando ligeramente en sus manos. Había anticipado la tormenta, pero la furiosa partida de su esposa aún le dejó un dolor sin nombre en el pecho. En la sala se había alcanzado el consenso, pero el precio era una fractura justo en el corazón del poder. Después de que la puerta de la gran sala de reuniones se cerrara, el rey Carlos caminó por el silencioso pasillo que conducía a los aposentos privados de la reina. Sus pasos, ya lentos por el peso de la edad, ahora se sentían aún más pesados bajo el peso de la decepción que oprimía su pecho. Se detuvo frente a la puerta de madera intrincadamente tallada. Respiró hondo para calmar su corazón acelerado y la empujó para abrirla. Dentro, Camila estaba de pie junto a la ventana, con la espalda rígida como una estatua tallada de pura furia. La habitación ahora tenía una atmósfera tan sofocante que era difícil respirar. Cuando percibió la presencia de Carlos, no se giró de inmediato. Solo apretó con más fuerza el pañuelo de seda hasta que se arrugó en su palma. Carlos se acercó, con las manos extendidas como buscando la comprensión y el consuelo que habían compartido durante décadas. Intentó usar la mirada más gentil y los gestos más suaves para explicar que esta decisión no era un rechazo, sino un sacrificio necesario para la supervivencia de la monarquía. En el fondo, esperaba que ella viera la perspectiva de un monarca preocupado por el futuro más que la de un esposo que le quitaba los derechos a su esposa. Sin embargo,
En el momento en que ella se giró para mirarlo, Carlos vaciló ante la feroz energía que irradiaban sus ojos. Su confrontación sin palabras comenzó con miradas penetrantes. Camila había dejado de lado su compostura habitual. En su lugar había un feroz desafío. A través de cada gesto agudo de sus manos y cada orgullosa inclinación de su barbilla, dejaba claro que no se retiraría a las sombras. Para ella, el poder y la influencia no eran meros adornos que venían con la corona, sino el resultado arduo de una larga y agotadora batalla, una en la que había sacrificado tanto la reputación como la juventud para llegar a su posición actual. La discusión no necesitaba voces elevadas para volverse brutal. Vivías en la forma en que Camila lanzaba miradas acusadoras al testamento en la mano de Carlos, en la cruel frialdad con la que él desestimaba cada intento que hacía por calmarla. Carlos la observaba y, por primera vez en muchos años, sentía como si estuviera mirando a una extraña bajo la tenue luz dorada de la habitación. El cálculo y la ambición en los ojos de Camila se destacaban más nítidamente que nunca. Se dio cuenta de que ella no estaba preocupada por la estabilidad de la monarquía ni por el futuro de William. Solo le preocupaba su propio trono y los privilegios que no podía soportar renunciar. La decepción en el corazón de Carlos se transformó gradualmente en una fría determinación. Entendió que si se permitía que esta codicia permaneciera al lado de William, la sucesión se vería contaminada por intrigas entre bastidores. Una ferocidad poco común se encendió dentro del rey envejecido, que durante mucho tiempo había sido considerado gentil. Enderezó su postura. Sus hombros ya no estaban encorvados, y su mirada se volvió regia y distante. En un momento de absoluta determinación, Carlos realizó acciones que eran simbólicas, pero cargadas de poder. Caminó lentamente hacia el escritorio. Sacó un decreto preparado que servía como el plan de contingencia más doloroso. El acto de colocar el documento y señalar las cláusulas que la despojaban del control sobre los fondos reales y le exigían mudarse a una residencia separada, asestó un golpe poderoso a las ambiciones de Camila. Ella se quedó atónita, con los labios temblando. Su confianza anterior se derrumbó en un instante. Carlos ya no miró su dolor. Se dio la vuelta y abandonó la habitación con la postura erguida de un monarca que acababa de llevar a cabo una purga necesaria. Detrás de él, Camila permaneció inmóvil en la que una vez fue una habitación opulenta que ahora se sentía vacía y fría, marcando una fractura irreparable entre el corazón y la corona. Mientras las réplicas de la discusión entre el rey y la reina aún ardían detrás de puertas cerradas, el príncipe heredero William se encontró de pie en un silencio solitario dentro de su estudio privado. La pálida luz dorada del atardecer entraba por las altas ventanas, proyectando largas sombras sobre el retrato de la difunta reina colgado en la pared. William estaba allí, con las manos apoyadas en el frío alféizar de piedra, los ojos mirando hacia los lejanos jardines del palacio, mientras su mente era asediada por una dura nueva realidad. Convertirse en rey antes de lo esperado no traía ninguna emoción de victoria. En cambio, presionaba sobre sus hombros como 1000 toneladas de plomo. Sentía el peso de siglos de historia convergiendo en este único momento. Cada gesto que hacía ahora ya no le pertenecía a él como individuo, sino a la monarquía misma. William levantó una mano para frotarse la sien, donde un dolor sordo había comenzado a palpitar desde la reunión del consejo. Imaginaba la coronación, la pesada corona de San Eduardo sobre su cabeza, un símbolo de poder supremo, pero también la última cadena que ataba su libertad. Sus pensamientos seguían volviendo a las palabras en el testamento de su padre, especialmente a la súplica de reconciliación con Harry. William caminó lentamente hacia su escritorio, donde una vieja fotografía mostraba a los dos hermanos en uniforme militar, sonriendo brillantemente antes de que profundas grietas los separaran.
Un feroz conflicto interno estalló dentro de él. Por un lado, era el guardián de las reglas y la estabilidad reales, las mismas cosas que Harry había criticado y dañado públicamente. Por otro lado, seguía siendo un hermano y un hijo, portando la misma sangre que anhelaba reparar los lazos rotos. Se preguntaba si abrir la puerta para dar la bienvenida a Harry sería un acto de generosidad que fortalecería la imagen moderna de la monarquía o si encendería una nueva controversia justo en el momento en que la institución necesitaba más estabilidad. Sus dedos rozaron ligeramente el marco de la foto y luego se retiraron como si hubieran tocado algo ardiente. El equilibrio entre el deber de un futuro monarca y las emociones de un hombre ordinario era la ecuación más difícil que jamás había enfrentado. La soledad del poder comenzó a filtrarse en cada poro. William se dio cuenta de que a partir de este momento ya no tendría verdaderos amigos, solo asesores, aliados y adversarios. Tendría que aprender a ocultar incluso el más mínimo destello de emoción detrás de una máscara de hierro, a mantenerse firme en medio de las fracturas que desgarraban a su familia. El conflicto entre su padre y Camila, la ausencia de su hermano y las enormes expectativas del público, lentamente se puso de nuevo su chaqueta militar, enderezando su postura y forzándose a entrar en el molde de un futuro rey. Salió al balcón y miró hacia la multitud que se reunía a lo lejos, más allá de las puertas del palacio. Los destellos de las cámaras de la prensa parpadeaban continuamente como pequeños rayos en la oscuridad creciente. William no saludó ni sonrió, simplemente se quedó allí, inmóvil y regio contra las sombras que se profundizaban. El viento nocturno agitó su cabello, llevando el agudo sabor del cambio y la presión. En la absoluta quietud del balcón del palacio, William respiró hondo, sintiendo cómo el aire frío llenaba sus pulmones como para calmar la tensión abrumadora. Sabía que sus días de descanso habían terminado y que una vida de completa devoción al trono se extendía ahora ante él. Un susurro silencioso destinado solo a sí mismo se disolvió en el viento nocturno, como tanto un juramento como un suspiro preocupado. Esto es solo el comienzo. Una semana después del histórico anuncio del testamento, el Palacio de Buckingham había dejado atrás su habitual quietud solemne y se había transformado en un vasto taller donde los engranajes de la ceremonia y la tradición giraban a toda velocidad. Ricas alfombras rojas se extendían a lo largo de cada corredor. El raspar de los cepillos sobre los herrajes de latón y el susurro de las telas de los talleres de costura se unían en una sinfonía de actividad frenética. Cada preparación para la coronación anticipada de William se llevaba a cabo bajo la estricta supervisión de los oficiales de protocolo, ya que cada segundo que pasaba llevaba el peso de una nación que observaba atentamente a través de los medios. En medio del torbellino, los ecos de la crisis con Camila aún persistían como fantasmas en los rincones sombríos del palacio. Su ausencia en las sesiones de planificación creaba un vacío silencioso pero pesado. El personal del palacio trasladó en silencio sus baúles personales a Clarence House por órdenes del rey Carlos. Sus pasos eran lo más ligeros posible, como si el más mínimo sonido pudiera romper la frágil armonía que ahora flotaba en el aire. Carlos estaba sentado en su estudio, con sus ojos cansados, siguiendo el último vehículo que llevaba sus pertenencias al partir. No sentía arrepentimiento. Sin embargo, la tristeza de una familia que nunca podría estar completa permanecía grabada profundamente en su rostro envejecido. Mientras tanto, el príncipe heredero William se sumergió en los rituales de ensayo. Se paró frente a un gran espejo con su uniforme ceremonial finamente bordado con hilo de oro, ajustando lentamente las medallas en su pecho. Cada joya, cada puntada le recordaba una herencia que no podía rechazar. Sin embargo,
Su mente se agitaba por una breve nota de su secretario privado. Harry estaba considerando un regreso. La noticia atravesó la niebla del conflicto como un rayo de luz tenue pero esperanzador. William miró fijamente su reflejo en el espejo, preguntándose si su hermano menor podría superar las heridas y volver a estar a su lado. En el balcón del palacio, la luz de un nuevo amanecer comenzó a extenderse, bañando las agujas de la abadía de Westminster y las cúpulas del palacio en oro. William salió al gran balcón donde pronto aparecería como el nuevo monarca. Desde arriba, vio a las multitudes ya reuniéndose abajo, portando banderas y flores junto con su fe en una nueva era. Se dio cuenta de que aunque su reinado comenzaba en medio de fracturas y una dolorosa transición, la misma honestidad sobre las debilidades de la familia que su padre había expresado en el testamento estaba creando una conexión sin precedentes con el público. Se inclinó, tocando el borde de piedra del balcón, sintiendo los cimientos sólidos de un palacio que había resistido durante siglos. Las intrigas de Camila ahora se habían desvanecido en el pasado. La terquedad de Harry aún podría ser calmada por el perdón, y la salud de su padre finalmente podría recibir el cuidado pacífico que merecía. Un nuevo reinado estaba tomando forma más claro, más moderno y, sobre todo, hambriento de unidad. Mientras el sol subía más alto, ahuyentando los últimos velos de niebla sobre el cielo de Londres, William levantó la cabeza. Su rostro brillaba bajo la luz del sol, ya no mostrando la ansiedad de un heredero reacio, sino la tranquila determinación de un rey listo para abrazar su destino. Un nuevo capítulo en la historia real había comenzado imperfecto, todavía portando las cicatrices del pasado, pero un comienzo esperanzador donde los lazos familiares y el deber podrían finalmente encontrar su punto de encuentro. Fue el movimiento decisivo del rey Carlos de despojar a Camila de poder, un acto de protección al futuro de la monarquía o una traición a la mujer que había estado a su lado a través de innumerables tormentas. Comparte tus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. Recuerda dar like, compartir y suscribirte para más contenido. Además, haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla. Lo disfrutarás. Disfrutarás. Disfrutarás.